Sistema Cardiovascular Integrante, Sanji Carolina Delgado Pantoja, Stephanie Marcela Miramaj Jaramillo, Vanessa Yadira Patascoy Arteaga y Yurani Tatiana Rivera Jurado. Cardiovascular está compuesto esencialmente por el corazón y los vasos sanguíneos. Durante el ejercicio, las funciones que exigimos al sistema cardiovascular son satisfacer la célula muscular sus necesidades de oxígeno y de combustible, retirar del entorno celular todos los productos de metabolismo y contribuir a los mecanismos de termorregulación. Respuesta global del corazón al ejercicio. Para conseguir el objetivo adjudicado, la función cardíaca durante el ejercicio experimenta una serie de cambios fundamentales que podemos concretar en un aumento de gasto cardíaco. El gasto cardíaco depende de varios factores: la masa muscular implicada, la intensidad del ejercicio y la capacidad del corazón al aumentar su volumen sistólico. Mecanismos reguladores de la respuesta cardíaca al ejercicio son 3. Mecanismo de tipo nervioso, mecanismo hormonal, mecanismo hidrodinámico. Efectos del aumento y disminución de la actividad simpática sobre el corazón. Aumento. Al producir la respuesta simpática, el corazón va a recibir un aumento de catecolaminas tanto por vía nerviosa como por vía sanguínea. Disminución. Al disminuir el control parasimpático sobre el corazón a través del nervio, va a producir un aumento en la frecuencia cardíaca inducido por las catecolaminas. Respuesta de la frecuencia cardíaca del volumen sistólico y el gasto cardíaco al ejercicio. Frecuencia cardíaca. Es el principal factor responsable del aumento de gasto cardíaco durante el ejercicio. La actividad vegetativa, sobre todo el nodo sinusal, ejerce la regulación más importante sobre la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico. El volumen sistólico es la que establece diferencias importantes en la capacidad funcional de diferentes sujetos. Gasto cardíaco es proporcional a la intensidad del ejercicio realizado hasta intensidades correspondientes al 60 y 70% de volumen máximo. Cambios en la respuesta cardiovascular durante el ejercicio prolongado. Cuando se realiza actividades de intensidad constante de más de 15 a 20 minutos de duración y sobre todo si éstas se desarrollan en ambientes calurosos, se produce una pérdida progresiva de agua a través de sudoración que se acompaña de un desplazamiento de parte del volumen plasmático a los tejidos. El sistema cardiovascular pulmonar cumple las funciones de satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Durante el ejercicio se debe adaptar para dar un aporte de oxígeno adecuado ante la demanda metabólica en la musculatura. Los factores que contribuyen con el consumo de oxígeno son centrales y periféricos y son expresados mediante la ecuación de Fick, que nos dice que el volumen de oxígeno es igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa del oxígeno. Al incremento del volumen del oxígeno en los músculos, el corazón debe cambiar aumentando su gasto cardíaco, lo cual depende de la intensidad del ejercicio. En deportes como ciclismo o natación, el sistema cardiovascular debe mantener su gasto cardíaco elevado durante un tiempo prolongado para producir adaptaciones morfológicas y funcionales sobre el corazón. Las adaptaciones centrales caracterizan el síndrome del corazón del deportista y consisten en la disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen de las cavidades cardíacas y grosor de los espesores parietales, aumento del volumen latido y mejoría de la perfusión miocárdica. Estas adaptaciones se manifiestan en una serie de hallazgos clínicos, los cuales son necesarios conocer para identificarlos como propios del corazón y distinguirlos de patologías, las cuales puedan causar una muerte súbita en los pacientes. Entre ellos está la bradicardia sinusal, que consiste en una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto en reposo, lo cual se asocia a un pulso irregular y un aumento del volumen sistólico. A partir de la segunda semana se produce una bradicardia, la cual puede estar asociada al sistema nervioso autónomo. Riesgos probables de hipertrofia. El más conocido es la sobrecarga hemodinámica, el cual es un entrenamiento de tipo aeróbico entendido como ejercicio físico repetitivo en el que intervienen grandes grupos musculares contra una resistencia moderada y durante un tiempo prolongado, lo cual produce una serie de adaptaciones a nivel central y periférico manifestados en un incremento del consumo máximo de oxígeno. Durante el ejercicio de tipo aeróbico durante horas produce una sobrecarga de volumen. A su vez, produce una dilatación del ventrículo izquierdo sin variación de los espesores parietales, aumentando el volumen telediastólico y disminuyendo la fracción de eyección, provocando una hipertrofia excéntrica. Una sobrecarga de presión resulta del engrosamiento de las paredes sin dilatación del ventrículo izquierdo. Esto produce una hipertrofia concéntrica. Un factor importante es la superficie corporal y sobre todo el grado de desarrollo muscular, las cuales son variables con una importante influencia genética que parecen también estar relacionadas con el tamaño del corazón. Forma determinante sobre el grado de hipertrofia cardíaca mediante modificaciones en la bioquímica y fisiología del músculo cardíaco. El tamaño del corazón, como su capacidad de adaptación o hipertrofia, son producto de una combinación de todos los mecanismos o factores mencionados, el cual probablemente el factor hereditario es el que cumple el papel primordial.
Desadaptación y desacondicionamiento es la interrupción temporal o definitiva de un entrenamiento con el consecuente cese de un estímulo inductor a las adaptaciones cardiovasculares. El volumen de oxígeno máximo disminuye de forma rápida durante el primer mes de inactividad y más lentamente hasta volver a alcanzar los valores similares previos a comenzar con el programa de entrenamiento durante el segundo y tercer mes. Durante la primera semana hay una disminución del volumen sistólico máximo que se va a intentar compensar por un incremento de la frecuencia cardíaca máxima. A partir de la tercera semana, la reducción del volumen de oxígeno máximo está asociada con una disminución máxima de la diferencia arteriovenosa del oxígeno, tanto en el volumen de oxígeno máximo como en el volumen sistólico máximo, que aparecen estabilizarse tras las 12 primeras semanas de inactividad, periodo en el que se complementa el proceso de reajuste o desadaptación. Muscular en el ejercicio. Durante el ejercicio, inicialmente se produce un aumento en el flujo sanguíneo que es transportado con velocidad a los músculos para suplir las necesidades de oxígeno. Por lo tanto, en ejercicios de intensidad elevada se dirige a donde hay mayor desgaste. En la fase 1, desde el primer segundo se presenta el incremento de la circulación sanguínea en los músculos debido a la contracción muscular generada en el ejercicio. En la fase 2, el aumento del diámetro de los vasos sanguíneos es necesario ya que la presión arterial todavía no se encuentra elevada, por lo que se produce en el lecho vascular del músculo activo. Sustancias potencialmente vasodilatadoras. Lactato. La intensidad del ejercicio evoca considerables aumentos del flujo sanguíneo sin cambios en la concentración intersticial del lactato. Ion hidrógeno. Los cambios en el pH pueden regular el tono vascular provocando relajación de las células musculares lisas. Oxígeno. No es el primer controlador del flujo de sangre en los músculos activos. El potasio, el incremento de los niveles de potasio, provoca relajación de las células del músculo liso, conduciendo a la vasodilatación. La adenosina y el ATP. Elevadas correlaciones entre su aumento en territorio intersticial y el incremento del flujo de sangre. El óxido nítrico se relaciona con la regulación del tono vascular de reposo en un gran número de tejido que incluye el músculo esquelético mediante la activación del guanilato ciclasa. En los vasos sanguíneos, las hormonas liberadas durante la activación simpática van a ejercer una acción ya sea vasoconstrictora o vasodilatadora. En la redistribución del flujo sanguíneo en reposo, solo una quinta parte de los 5 litros totales de sangre que circula en el cuerpo van destinados a la parte musculoesquelética, y en el ejercicio el flujo sanguíneo va a distribuirse en función de la intensidad y del tamaño de la masa muscular implicada y va a llevar a un aumento del gasto cardíaco. Una vez adaptada la parte vascular, encontraremos 3 respuestas. Primero, la formación de nuevos capilares en el tejido muscular, aumentando el número de capilares por cada fibra muscular. Segundo, el aumento del diámetro de las arterias de conducción en grupos musculares adaptados. Y tercero, el aumento del calibre de las arterias coronarias para mantener acorde la vascularización a la masa miocárdica. En cuanto a las respuestas a los ejercicios de resistencia aeróbica, la presión arterial sistólica aumentará en proporción directa a la intensidad del ejercicio. Y si la presión arterial diastólica aumenta en el ejercicio dinámico, esto se va a considerar como una respuesta no fisiológica. Por otro lado, en los ejercicios estáticos encontraremos un aumento en la presión arterial diastólica y en los ejercicios de fuerza un aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial media.